La Estocada presenta. Buenas noches, queridos amigos. Nos encontramos acá en Arte y Política, como todos los viernes, con un invitado especial, que es el ingeniero Ricardo Villa Escalera. El ingeniero Ricardo Villa Escalera es una persona emblemática en Puebla. Ha sido candidato a gobernador tanto por el PAN como por el PRD. Fue candidato a presidente municipal por el PAN y se ha desarrollado mucho en la industria textil a través de su fábrica El Triunfo, donde muchos años fue un gran exportador de hilo a nivel Latinoamérica. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas noches, Yayo. Gusto en saludarte. Gracias, ingeniero. Encantado estar contigo. Aquí, pues, aquí en La Estocada, estamos transmitiendo nuestras instalaciones aquí ubicadas en la avenida 37 Oriente, 1805, Colonia El Mirador. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Yayo. Bueno, pues empezamos con la plática. El ingeniero Ricardo Villa Escalera, por si ustedes no lo saben, fue un gran empresario textil. Su fábrica El Triunfo, una de las fábricas más emblemáticas de Puebla. ¿Cuándo empezó, ingeniero, usted a incursionar en la industria textil? Bueno, pues yo empecé a incursionar, yo creo que a los 16 años, cuando me fui a Estados Unidos a estudiar la carrera de ingeniero textil. Me fui a la escuela más antigua de Estados Unidos, en Lowell, Massachusetts, cerca de la ciudad de Boston, para que identifique la gente. Y ahí estudié la carrera textil, ¿verdad? Del año 53 al año 57. Me gradué, sí, cuando tenía yo prácticamente 21 años. Y ya después de ahí, pues me fui a Manchester, pues es la cuna de la industria textil inglesa. Ahí estuve practicando en las empresas que construyen maquinaria. Y bueno, pues mi padre empezó la empresa en el Triunfo que mencionas, en el año 35, pero realmente mi papá empezó en la industria textil el 8 de marzo de 1928, ¿sí? Antes. Y tuvo la fábrica San José y después la fábrica El Triunfo. Ahora es interesante El Triunfo porque esa fábrica estuvo parada 3 años por la gran crisis de Wall Street, que fue de 1928 a 29 a 1932. Entonces del 32 al 35 la fábrica pues estuvo parada y los trabajadores tomaron control de ella. Y entonces llamaron a mi papá y mi papá entró como síndico y bueno, se puso de acuerdo con los trabajadores para echarla a andar. Eso implica la grave crisis que hubo en el mundo, ¿verdad? En esas épocas. Y bueno, pues empezó a andar en el año 35 y pues nada más la trabajamos, ¿verdad? 50 años hasta el año 85, que el 6 de agosto al gobierno de Miguel de la Madrid, que yo ya le había ganado elecciones por todos lados, ¿verdad? Pues a través de la CTM, con la que trabajamos, Confederación de Trabajadores de México, pues obviamente se le ocurrió, que no se necesita ser muy brillante para eso, hacer una huelga que duró 5 años y producto de eso se perdió la empresa. Entonces yo, como le digo a mis amigos, si hubiéramos continuado, ¿verdad? Había yo construido ya una nueva fábrica ahí en el Parque Industrial La Resurrección. El papá de Yayo construyó la mayor parte de la empresa, ¿verdad? En nada más 50,000 metros cuadrados, ¿no? Teníamos techados 10,000 metros, estábamos produciendo 250,000 de kilos de hilo al mes y estábamos exportando pues a todo el mundo, porque nosotros tuvimos las cuotas de exportación más altas a Estados Unidos como empresa de todo el país. Abrí el mercado de Canadá, abrí el mercado de Europa, de Escandinavia, detrás de la cortina de hierro, el Caribe, algo en Centroamérica, poco, pero la verdad de las cosas es que nos cortaron pues una proyección tremenda. Si hubiéramos seguido ahí, pues ya hubiera yo comprado el país y ya ustedes podrían vivir felices y comer perdices. Sí, es toda una historia bastante desagradable, porque la victimización no se vale. Cloutier dijo que para ser político
habría que vender todas las empresas. Hay que acordarse que él tuvo como 10 empresas en el campo y que podía estar sujeto pues a los paracaidistas. Si uno tiene tierras y se le invaden las tierras, pues entonces queda uno en manos, ¿verdad?, de los invasores. Entonces eso es algo verdaderamente que la gente quizá no entienda bien ahorita, que ya cambiaron la situación, pero que anteriormente pues el gobierno usaba ese tipo de situaciones, ¿verdad?, para golpear a aquellos que lo estaban golpeando. Y eso francamente pues no es conveniente, no es debido. Y bueno, está acompañado de muchos fraudes. Todo el sexenio de la Madrid fueron puros fraudes. Cuando yo participé en las elecciones en el 83, 85, 86 y culminó en el 88, ¿verdad?, con la imposición de Salinas y todo lo que sabemos ahí, pues dejó al margen a Cuauhtémoc Cárdenas y al propio Manuel Cloutier, alias el Maquis, ¿verdad? En fin, es toda una historia que verdaderamente es muy desagradable. Ahora, yo creo que los pueblos pagan las consecuencias, porque la voz del pueblo, como yo tuve oportunidad de decírselo en su cara a Miguel de la Madrid, cuando ya no era presidente, ¿verdad?, es la voz de Dios, y cuando se pisotea al pueblo, que tiene mucha intuición y sabe lo que quiere al final de cuentas, pues los resultados a la larga son funestos, son fatales. Entonces el PRI se da el lujo de tener el poder, de abusar del poder, y bueno, creo yo que en esas épocas el 95% de los puestos públicos estaban en manos del PRI. Y ahora pues ya sabemos que el PRI está prácticamente desbaratado, pero pues han pasado más de 40 años ya. Sí, el PRI pues ya prácticamente es una asociación civil y pues ya realmente es inexistente. Y usted ya, bueno, estuvo muchos años en la industria textil, pero le entró el gusanito ya de la política, ¿no? ¿O empezó en los organismos empresariales? Bueno, los organismos empresariales, precisamente con tu papá, en los años 70, ¿verdad?, nos fuimos estrenando en la política. O sea, estamos hablando de las elecciones del 83, pero realmente aquí el papá de Yayo, servidor, le entramos fuerte en el 73, 10 años antes. ¿Por qué? Pues la muerte de don Eugenio. Mi papá me contó que ustedes estuvieron con don Eugenio, ¿no? Claro, antes de morir, usted y mi papá, ¿no? Claro. ¿Nos puede contar de esa anécdota de claro, don es muy Eugenio? Importante, muy importante. Estuvimos con él en el Club de Industriales de Monterrey el 9 de septiembre del año 73. Monterrey ya había agarrado un pleito muy fuerte con Echeverría. Echeverría quería la cadena de periódicos García Balseca. Sí, los Soles, ¿no? Los Soles, y Monterrey la iba a comprar. Don Eugenio pensó que era una buena idea. Pues no tiene por qué no, ¿verdad? El Washington Post está comprado por gente importante, capitalistas y demás. Y bueno, pues el Grupo Alfa, que manejaba don Eugenio, fundador del TEC de Monterrey, él estudió en MIT, como sabemos, pues era un personaje muy importante, ¿verdad? Entonces, tanto Monterrey como Puebla estábamos preocupados por cómo iba evolucionando, ¿no?, el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, que inició en 1970 y terminó en el 76. Entonces en el 73 ya la situación estaba bastante álgida, y entonces fuimos a visitar a las personas de Monterrey. Estuvimos ahí con los Ramírez y con algunos otros en el Club Industriales. Margain también estaba, ¿no? Sí, claro, Margain Sosaya, que fue el que dio la oración fúnebre, Ricardo Margain Sosaya. Y bueno, pues el 17 de septiembre, desgraciadamente, pues lo mataron. Hubo ahí un intento de secuestro, no secuestro, lo que pasa, pues sencillamente hubo disparos y murió ahí en su vehículo don Eugenio Garza Sada, ¿verdad? Y después, en el próximo mes, que ya empezó la cosa a ponerse peor, ¿verdad?, Fernando Aranguren, un empresario joven de Guadalajara, el 18 de octubre, pues lo mataron. ¿Y cómo fue su reunión con Garza Sada? O sea, ¿quiénes fueron a la reunión, aparte de mi papá y de usted? Bueno, había algunos poblanos, posiblemente estuvo Gerardo Pellico, y los que estábamos llevando en Puebla la voz cantante, ¿no? No me acuerdo muchos más, a lo mejor estuvo Javier Torres Leiva, y los que formábamos el grupo, ¿no?, porque sí estábamos interesados en qué era lo que estaba pasando. Realmente Echeverría pues empezó a implantar una serie de ideas que eran de corte socialista, ¿verdad?, al final de cuentas, sí.
El sexenio de Díaz Ordaz se supone que había sido un sexenio muy derechista, y Echeverría trató de corregir un poco el rumbo en este efecto pendular que tenía el PRI, ¿no?, de irse a la derecha y después irse a la izquierda según las circunstancias. Y bueno, pues es un hecho que Echeverría hizo que el Estado entrara con mucha más fuerza en la economía. Acuérdense que se fundó Lázaro Cárdenas Las Truchas, ¿verdad? Y que pues el Infonavit también. El Infonavit, y bueno, con Porfirio Muñoz Ledo, no sé si se fundó también algo en la protección a los trabajadores del Fonacot, creo que también se fundó. Y bueno, algunas de esas cosas han sido útiles para el país, ¿verdad? Pero su actitud era muy negativa hacia la clase empresarial. Incluso yo me acuerdo que a Rogelio Garza Sada, o a Andrés Garza Sada, lo nombró traidor a la patria en esa época. Andrés Marcelo Sada. Andrés Marcelo. Que era presidente de la Coparmex, ¿no? Sí. Tenía una muy buena empresa, ahí Nylon de México, Sitza. Y bueno, todo eso como que no sonaba bien, ¿no? En fin, fue un pleito que duró pues prácticamente todo el sexenio, ¿verdad?, con Echeverría, hasta que López Portillo entró y bueno, pues nada tonto, empezó a tender puentes, ¿no?, con el sector empresarial, y ya se empezó a tratar de mejorar la relación con el sector privado. Y me acuerdo muy bien de esa época de López Portillo, que entró en 76, 82, tuvimos varias reuniones con él, etcétera, ¿no? Hay una famosa del club de golf, ¿no? Sí. Que no sé si estaba usted... No me acuerdo. ¿Dónde? ¿En México? No, en el club de golf de aquí de Puebla, de Puebla, que vino López Portillo en campaña y que se enojó con Gerardo Pellico por un discurso. Sí, yo estuve presente, sí, cómo no. Sí. O sea, ahí todavía estaban las fricciones, ¿no? Sí, efectivamente, ese discurso, pues no sé por qué le causó tanto escozor a López Portillo, y se dijo que debió de haber dado ese discurso en otro sitio, al famoso Gerardo Pellico, un muy buen amigo nuestro, y que sí salió un tanto molesto, y todavía no era presidente, pero realmente entró a la presidencia sin competencia, porque el PAN no puso candidato. Bueno, el PAN en esa época no existía. Bueno, igual que ahorita, ¿no? Estamos en las mismas circunstancias. Lo que pasó es que el PAN en su convención tenía algunas reglas, como que debía sacar el candidato el 75% de la votación interna de la convención de política del PAN, y no hubo nadie que lo hubiera sacado. Entonces, pues sencillamente no pudieron producir un candidato, y López Portillo se montó en su caballo porque le gustaba y entró a caballo en todo México sin competencia de ninguna especie, ¿verdad? Fue algo verdaderamente insólito en el año 76. Sí, luego viene López Portillo. Bueno, en el 1979 se inaugura el edificio empresarial, que lo inauguró López Portillo. Sí, claro. Y luego viene la nacionalización de la banca, ¿no? En 1982, ¿no? Que es otro rompimiento con el sector privado. Sí, ese trancazo de haberse apoderado de la banca, pues se debió a que, aunque ustedes no lo crean, el Maquío fue a ver a López Portillo y le dijo, no vaya usted a ponerse la medalla sandinista, ¿sí?, a Nicaragua, ¿sí?, porque los sandinistas lo querían condecorar, y no hizo caso y se fue, porque le estaba picando los ojos a Estados Unidos, ¿no? Entonces llegó, le pusieron la medalla, etcétera, y todo eso pues, se interpretó como un movimiento, ¿verdad?, en México hacia el socialismo, etcétera. Y bueno, se vaciaron los bancos y salieron más de 10,000 millones de dólares, y nos quedamos pues muy mal, ¿no? Y López Portillo dijo, bueno, pues voy por la revancha, pero pues castigó a los bancos, que nada más eran los mensajeros. Ellos no dijeron saquen su dinero, ¿no? Lo sacaron pues las personas que empezaron a pensar que no íbamos por el camino correcto, y de ahí él estudió la forma de nacionalizar la banca, porque al final de cuentas es un servicio concesionado. Entonces les quitó prácticamente la concesión, ¿verdad? Yo se los había dicho a los banqueros bastante meses antes, que estaban pues en la tablita, porque estaban concesionados, no eran dueños realmente pues de la concesión mientras el gobierno quería.
Entonces ya fue cuando se estatizó la banca, porque no es que se hayan nacionalizado, porque la banca era de mexicanos, era nacional. Ahí estaba don Manuel Espinosa Iglesias, ¿verdad? Sí, Estaba Legorreta. Agustín F. Legorreta, etcétera, ¿no? Entonces, pues el gobierno tomó la banca, y eso sí, fue un impacto fuerte, ¿no? El que haya pues logrado controlar las finanzas del país. Bueno, fue secretario de Hacienda López Portillo, ¿verdad? Y en el año 82, cuando terminó, pues nos dejó un déficit fiscal, que es muy importante saberlo, ¿verdad?, del 18%. Y de ahí vino una inflación galopante, terrorífica, que terminó en el sexenio de la Madrid, del 82 al 88. Ustedes seguramente no recuerdan, pero el índice inflacionario del año 88 era del 180% anual en México, cuando entró Salinas. Fue todo ese sexenio. Los aumentos de precios eran casi del 10% mensual. Cuando nos quitaron la empresa en el año 85, el aumento salarial que fue decretado, dada la inflación que era muy fuerte, fue para un año del 75%, el aumento salarial. Así que, pues la verdad de las cosas, que el sexenio de la Madrid, producto de esta situación tan difícil, tuvo el peor crecimiento que ha tenido México en su historia, el 0.3% anual promedio en todo el sexenio. ¿Sí? Y luego la tragedia del temblor, ¿no, ingeniero? Porque bueno, también en el eso 85 la afectó aunque mucho. fue una causa Sí, natural, claro. pero Sí, vino sí. a afectar mucho, ¿no? Sí, no, desde luego. Y ahí fue realmente donde la izquierda creció muy fuerte en la Ciudad Sí. de México, ¿no? Pues sí. A raíz de No, que el gobierno se quedó paralizado, ¿no? Sí, No hicieron claro, nada, ¿no? claro. No hubo una acción del gobierno Claro. eficaz. El día del temblor yo estaba en Washington persiguiendo a Miguel de la Madrid, porque iba a hablar en la ONU en septiembre 19, yo estaba ahí, y llegué a la embajada. Ya nos habían cerrado la fábrica, ¿verdad?, el 6 de agosto. Entonces intuitivamente me fui para allá, y llego a la embajada y me dicen: algo sucedió en México, no nos podemos comunicar. El temblor, como todos sabemos, fue a las 7 de la mañana con 19 minutos, y yo llegué como a las 9, y bueno, pues ya poco a poco nos dimos cuenta de eso. Yo iba para que me dieran un pase para llegar allá a la ONU, porque en septiembre todos los grandes jefes de Estado hablan en la ONU, como se habrán dado cuenta. Entonces, pues yo ya no llegué, y de la Madrid menos, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y sí, bueno, yo tuve muchas relaciones en Washington, ¿verdad? Estuve yendo muchas veces precisamente por todo el asunto democrático de México, de la antidemocracia que estaba practicando el PRI. Pero me dijeron que tenían disponibles $200 millones para apoyarnos con una llamada que hiciera el presidente, sí, y nunca la hizo, nunca quiso. Bueno, estamos aquí con el ingeniero Ricardo Villa Escalera. Vamos a comerciales porque vivimos de nuestros anunciantes, y regresamos en esta interesante plática con un personaje emblemático de Puebla, el ingeniero Ricardo Villa Escalera. Crisanto, oro en sabor. Buenas noches, estamos acá de Arte y Política, seguimos con nuestro querido amigo el ingeniero Ricardo Villa Escalera, que aparte de todo, pues fue de los mejores amigos de mi padre, Claro, y lo por reconocemos como una gente casi de la familia, Muy amables. y pues le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Encantado. Usted, ingeniero, pues es un agente de mundo, ha estudiado pues, Sí. en Inglaterra, ha estudiado en Estados Unidos, es exportador, Sí. politólogo, De todo. realmente le sabe de todo a todo, profesor. de economía. Pues ahora ya nos olvidamos de López Portillo y Miguel de la Madrid, y vámonos al tiempo actual. Con todo lo de Trump, siento que los mexicanos pues estamos como en la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar.
hemos visto sus discursos muy agresivos hacia México, Claro. hacia Canadá también incluso, Sí, claro. y pues no sabemos qué va a pasar. O sea, vemos que traemos temas muy delicados como es el fentanilo, como es la migración, como es la inseguridad. Pero usted, ¿cómo ve a Trump desde su óptica, ingeniero? Pues miren, yo empezaría por lo siguiente, y me extraña que en México no se haya pensado en eso. Tenemos 11 millones de indocumentados. Bueno, ¿y qué? ¿Él piensa regresar a los 11 millones? Pues me imagino que no, ¿verdad? Es una barbaridad de gente. Ya se lo han dicho en Estados Unidos. ¿Quién va a levantar las cosechas en el campo americano? ¿Y quién va a construir las casas? En Estados Unidos se construyen 2,5 millones de viviendas al año. ¿Y quién va a servir en los restaurantes? Exactamente. ¿No? Y hasta en los hoteles, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, si yo he transgredido la ley y soy indocumentado, ¿verdad?, sin papeles, hay una multa. Afortunadamente, pues hay que pagar la multa y ya. Una vez pagada la multa, pues que se inicie un proceso de regularización, que podría llegar a ser hasta ciudadano de Estados Unidos esa persona, en caso de que lo quisiera. Pero por lo menos que no tenga una situación, ¿verdad?, irregular en los Estados Unidos. Yo creo que el gobierno de México estaría dispuesto a pagar todas las multas, ¿verdad?, y que se inicie el proceso para que pues tengan la famosa green card, si es posible, o que por lo menos no se sientan afectados. Porque además ahí hay un doble filo, ¿no? Porque ya no podrían abusar de ellos en cuestiones laborales, tendrían todos sus derechos a salvo, estarían contribuyendo obviamente a toda la cuestión de impuestos y demás, y serían personas pues normales, ¿no?, dentro del complejo laboral de Estados Unidos, ¿verdad?, en que hay 165 millones de trabajadores, ¿no? No tendrían por qué recibir salarios muy inferiores. Precisamente en el restaurante de tu papá, el Tango Taberna, había una persona que se fue a Estados Unidos y me comentó, uno de los meseros de ustedes. Toribio. Sí, me decía que estuvo ahí por Milwaukee o por Wisconsin o por ahí muy cerca de Chicago, y hacían las empacadoras y ese tipo de empresas, que a él, por ejemplo, le pagaban $20 la hora, y por el mismo trabajo al americano le pagaban $40 la hora, o sea, el doble, ¿no? Entonces ese tipo de explotación pues no debía de existir. Pues es una esclavitud realmente, sí, ¿no? Sí, es un abuso, ¿no? Y los empleadores, como se llama ahí también, a los americanos, pues abusan de eso porque saben que un indocumentado pues no tiene ahora sí que ninguna protección laboral, y yo creo que eso está muy mal, ¿no? Entonces a mí me extraña que el gobierno de México no haya hecho el esfuerzo porque esos indocumentados, ¿verdad?, se documenten y ya está, al final de cuentas, ¿no? ¿Para qué tanta historia? Ahora deben de llevar una ficha que ellos mismos se hacen para que ese mote que está poniendo Trump de que son unos asesinos, unos violadores y etcétera, etcétera, ¿verdad?, que somos lo peor del mundo, pues que ellos puedan demostrar que no es el caso. Incluso pues están contribuyendo a hacer América más grande, ¿no? Make America Great Again. Esa es la realidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues hemos fallado, o les hemos fallado a los indocumentados. Esa es la realidad. Ahora sí es una pena que no podamos crear empleo en México, sí, suficiente, y que se tengan que ir. Ahora, ¿cuánto empleo tenemos que crear? Eso está muy, muy importante. 1,600,000 al año. Sí, tal como lo digo yo. ¿Cree que la doctora Claudia Sheinbaum logre ese objetivo del 1,600,000 Para empleos? eso tiene que invertir el 30% del PIB. Cuando yo daba clases, Rusia y Japón estaban invirtiendo el 30% del PIB y estaban creciendo al 8% anual. Nosotros hubo una época que crecimos al 6%. China ha llegado a invertir más del 40% de su PIB. Si no hay inversión, no podemos tener el crecimiento suficiente, ni el empleo, ni nada, y entonces nos complica todo. ¿Y cómo ve los aranceles que está planteando Trump? Bueno, ayer la presidenta ya metió arancel a la industria textil, por cierto. Aquí lo traigo aquí en la jornada, ¿verdad?, para enseñarlo.
Podemos hablar mucho de esto. Tardaron no sé si 20 o 30 años en hacerlo, pero bueno, 35%. Pero es un buen paso, ¿no? Pues depende de cómo subfacturen. Sí, porque miren, si una mercancía vale 100 pesos y se le mete el 35%, pues muy bien, ¿verdad? Entonces el precio queda en 135, ¿sí? Pero ¿qué tal que subfacturen y que la pongan en 50 pesos? Ese es otro problema. Entonces el 35% de 50 pesos ya no es lo mismo, y entonces pues los chinos pueden seguirnos mandando productos, ¿no? China el año pasado nos mandó 119 mil millones de dólares de mercancía, ¿sí? ¿Nosotros cuánto exportamos a Estados Unidos, ingeniero? Bueno, a China 7 mil millones, y el déficit con China quedó en 112 mil millones. A Estados Unidos... Hay superávit, ¿no? No, con China tenemos un déficit. No digo con Estados Unidos. Ahora, con Estados Unidos hemos ido construyendo un superávit que pues a Trump no le ha ido gustando. Empezamos con un superávit hace años de 50 mil millones de dólares, 60 mil, y ya llegó a 160 mil millones, ¿sí? Porque estamos exportando en total 500 mil millones de dólares, ¿verdad? Y eso pues es una cantidad muy fuerte, y los americanos obviamente no nos exportan tanto, ¿no? Entonces la diferencia está a favor de México en el caso de Estados Unidos. Pero estuvo bien lo que hizo Claudia Sheinbaum de meter arancel a lo chino, ¿no? Porque nuestro déficit es con China, no es con Estados Unidos. No, claro. Vaya, todo lo que sea proteger a la industria nacional y fomentar el mercado doméstico, ¿verdad? Poner barreras, pues eso, como digo, se debió haber hecho hace 20 años. Nosotros cuando iniciamos el proceso de industrialización, sustitución de importaciones en los años 40, 50, 60, teníamos un arancel protector del 300% del país. Entonces, ¿está usted también a favor de una devaluación del peso, no? Claro. Porque un peso... No, claro, sobrevalorado estamos perdiendo. O sea, si el dólar es caro, sí, pues claro, vamos a importar menos productos. Claro. Porque eso también pega al euro, ¿no? No, o sea, sí. No, desde luego. Ahorita, nos beneficiaría un peso... Con el peso a 16 por barato. dólar estábamos perdidos, ¿no? Yo como exportador lo sé perfectamente. A nosotros nos sucedió eso en el año 79, que López Portillo sobrevaloró el peso porque teníamos mucho petróleo y demás, ¿no? Antes de que viniera la crisis del 82. Pero ahorita conviene tener un peso de 21, 22, 23, y ya con eso podemos paliar los famosos aranceles del 25%. Además podemos maniobrar dentro del país. Por ejemplo, la industria automotriz, que puede ser afectada porque está exportando como 160 mil millones de dólares, ¿verdad? ¿Es la que más exporta? Sí, claro, sí. País. Le podemos bajar el impuesto sobre la renta del 30% al 25%, al 20%. Trump va a bajar el impuesto sobre la renta, claro, ya vio, ¿no? Claro. Del 21 al 16. Así es. Y también podemos bajar los IVAs. Por ejemplo, si la industria compra aquí localmente y tiene que pagar IVA, pues en vez de pagar el 16 que pague el 8. O sea, podemos hacer ciertos ajustes, claro, con la contribución del Estado y que le cuesta a la nación para salvar ese 25% de arancel que va a tener que pagar la industria de exportación. Amén de que podemos poner aranceles a los productos de Estados Unidos, ¿verdad? Eso ya viene a Pero eso sería ya violar el Tratado de Libre Comercio, bueno, ¿no? No, pero lo está violando Trump para empezar. Él no tiene ningún derecho a poner un arancel nada más porque quiere. ¿Cree que sí lo ponga o porque, no, porque hay gente que me dice que Trump una cosa es candidato y otra presidente, pero ¿cree que sí lo va a poner el arancel? Bueno, es que todo está relacionado, ¿verdad? Él viene con el garrote, por decirlo así, de los aranceles para proteger sus fronteras de la migración y del famoso fentanilo. Y entonces ahí tenemos que hablar del puerto de Manzanillo y tenemos que hablar de muchas otras cosas. La frontera sur, vamos empezando por el principio. La frontera tiene que sur, blindar. Vaya, toda Centroamérica que tiene 35, 40 millones se está desangrando, es la palabra que yo uso. Y pásenle, muchachos, y hasta de África que vienen a través de Brasil y el Darién y de Colombia y de todo cuanto hay, y aquí estamos nosotros a sus órdenes. De Dinamarca no ha visto, indocumentados no hay. Ellos están disfrutando su sistema de salud. Sí, igual que el de México, sí, ¿no? Porque le invierten el 8% del PIB y nosotros el 2.8%. Esa es la diferencia. Es lo que debió haber dicho Andrés Manuel.
Vamos a llegar a Dinamarca, claro, pero hay que poner el 8%. El 8% del PIB de 30 billones es 2.4 billones. ¿Cuándo vamos a soñar el tener esa cantidad de dinero en salud y otra igual, por ejemplo, en educación? Ya nos comimos casi la mitad del presupuesto de 9 billones. Sí, porque en eso tengo yo mis teorías. El presupuesto tiene que ser al revés. O sea, ¿qué necesita México? Para mí, 12 billones. Vamos por ellos. Ya está el sector empresarial esperándonos para que le pongamos impuestos. Claro, Pues sí. en la reforma fiscal, ya lo he dicho, si se gana 500 millones la empresa, pues vamos a poner el 30% normal, pero si gana 1,000 millones, pues ya le aumentamos, si se gana 5,000 millones más. En Francia llegaron al 70%, o sea, de cada 100 pesos francos en esa época que ganaban 70 francos, lo devolvían a las arcas públicas en impuestos, ya. Pero las empresas grandes, no las chicas. Ah, no, claro. Porque si no, a las chicas No, las claro. desangras, ¿no? Sí, habría que hacer un consenso. Bueno, Por facturación, digamos. sí, no, incluyendo obviamente la economía informal. Son 35 millones de personas que hoy salen en el periódico que contribuyen y qué bueno, con el 25% del PIB, pero también tienen que pagar impuestos. Aunque sea tasa fija anual, toda esa gente nos tiene que ayudar a cargar el muertito. Sí, tiene que ser personas físicas, personas morales, empresas de diferentes rangos, como tú dices, las grandes empresas, las medianas, las pequeñas, las pymes, las micropymes y todo cuanto hay, ¿verdad? Se supone que en México hay 6 millones de empresas, según dicen por ahí, pues no sé. Sí, bueno, es que, o sea, hay de todo tipo, ¿no? Sí, claro, O sea, que tienen 2 trabajadores o 4 o 5, ¿no? También es importante, yo creo que para reactivar el mercado interno, que los Sí. gobiernos de los estados municipales y de federales Sí. compren a las empresas pequeñas y no, medianas, claro. No concentren la riqueza en 2 o 3 contratistas No, claro. o en 2 o 3 proveedores, porque Sí. eso no es redistribuir la riqueza. No, desde Y un luego. gobierno de izquierda pues tiene que Claro. redistribuir la riqueza, pues se supone que esa es una política pública básica de la izquierda, ¿no? La Hombre, desde redistribución. luego, hay que llamar a muchas empresas, las constructoras, cuando en la época de tu papá, pues muchas empresas pequeñas estaban construyendo para el gobierno, ¿no? En vez de que 2 o 3 empresas grandes agarren todo el pastel. Eso no, hay que distribuir efectivamente entre las constructoras, por ejemplo, acuérdate del Infonavit. Sí, Yo bueno, la- ya se regresó a la línea 1, ¿sí? Sí, la presidenta ya mandó la iniciativa a la Sí. Cámara de Sí, Diputados para regresar a la línea 1, precisamente para regresar a darle a los pequeños y Pues, medianos empresarios, porque pues- lo único que se provocó con Salinas y con Juan José de Olloqui, no sé si se acuerda de él, cómo no. que fue director de Serfin y luego del Infonavit, Ajá. él fue realmente el ideólogo de la línea 2 y de Sí. la línea 3, Sí. que lo único que vinieron a hacer es a apoyar a los oligopolios. Sí, claro. O sea, realmente A las dos, grandes empresas. 3 grupos se quedaron con Claro. todo el pastel del Infonavit. Claro, y claro. los pequeños y medianos arquitectos e ingenieros y constructores chicos se quedaron totalmente fuera Correcto. de la jugada. Ahora la política esta de Claudia, de la doctora Claudia Sheinbaum, de regresar a la línea 1 y regresar a darle a los pequeños contratos de obra, se me hace muy acertada, porque se redistribuye la riqueza que se había concentrado en 3 o 4 manos. Pues hay que estudiar bien la reforma al Infonavit, porque ya sabemos que los empresarios y los trabajadores ya quedamos en minoría. Ahorita el gobierno tiene mayoría. O sea, eran 3, 3 y 3, 9. Ahorita, Todavía no se ha aprobado, ingeniero. No se ha aprobado, pero el gobierno quiere 5 asientos de 9. Y el sector privado 2 y el sector obrero 2, 4, nada más. Y además la constructora del Infonavit, que va a disponer de 2 billones de pesos, pues bueno, vamos a pensar, el gobierno sí va a construir, el gobierno sí es constructor, el gobierno sí va a usar dinero de los trabajadores, 2 billones de pesos para construir, porque ahí, la verdad, entonces, el sector privado, ¿en qué entra en la construcción? Ahora, es cierto que hubo muchos desfalcos, yo no sé ni cómo, hablan de uno de 5,000 millones de pesos, ¿verdad? Sí. Octavio Romero Oropeza estuvo diciendo en la mañanera, ¿no?, que había una serie de irregularidades muy fuertes en el Infonavit. A mí me extraña que haya sucedido todo eso, pero ojo, ¿el gobierno se va a volver constructor de todas las viviendas o realmente, como tú dices, le va a soltar a las empresas privadas pequeñas y medianas la construcción de casas? Además, las casas van a ser de 40 metros
cuadrados y de 60. Pues francamente son todavía muy limitadas, ¿no? Hay que ver eso también, ¿no? Es que si no, no van a llegar a la meta de 1 millón, que es lo que quieren. Bueno, sí, pero no puede uno construir palomares, porque así se les llamaba, ¿no? Porque eso hasta psicológicamente influye, ¿no? En las personas que están en sitios cerrados es sumamente peligroso para su salud mental. Así que tenemos que estudiar muy a fondo todo el Infonavit todavía, ¿eh? Eso es muy importante. Bueno, pues vamos a corte y regresamos con el último bloque. Estamos aquí con el ingeniero Ricardo Villa Escalera. Encantado. Cerramos el último bloque ya con temas locales. Locales. Ya Bueno. para cerrar con la cereza del pastel. Ok. Regresamos. Muy bien, Yayo. Crisanto, oro en sabor. Buenas noches, amigos, ya estamos en nuestro último bloque aquí en La Estocada, en De Arte y Política, con el ingeniero Ricardo Villa Escalera, empresario, politólogo, profesor universitario, etcétera, etcétera. ¿Cuántos años tiene usted, ingeniero, por cierto? Pues pues ya no quiero acordarme de mis años. Se vale. Ahora sí, como diría don Enrique Montero Ponce, se vale. Se vale. Miren, esto de la edad, realmente pues sí es un problema, ¿verdad? Voy a empezar por decir que mi papá, como tú lo conociste, vivió 100 años. Yo tengo 88. Y bueno, la verdad... Está muy bien conservado, sí, la verdad, ingeniero. A mí me gustaría ser eterno, por supuesto, y a todos ustedes también. Y espero que tenga yo en esa eternidad mundana la posibilidad de ordenar bien México y también ahora sí que presumiendo un poquito el resto de la humanidad, ¿no? Porque se ve que anda por muy malos pasos y hemos perdido el gobierno mundial. La ONU ya no representa lo que debía representar, ¿verdad? Esa es la realidad. Así que en esto de las edades, una vez le preguntaron a mi papá, cuando tenía como 95 años, oiga, don Ricardo, ¿y en la vida cuál ha sido su mejor aliado? Así de plano. ¿No lo mencionó usted? No. No, al contrario, mi papá dio una respuesta filosófica sensacional. Mi mejor aliado ha sido el tiempo. Sí, por la experiencia, ¿no? No, bueno, no, es que si uno tiene al tiempo de aliado, pues oigan, entonces el tiempo corre a favor de uno y no en contra de uno. Y entonces puede uno seguir con el tiempo pues de manera casi indefinida. Sí, muy bien, ingeniero. Oye, así que mejor aliado sigue siendo el tiempo. Quería hacerle dos preguntas, bueno, una de corte global y otra local. Sí, vamos no. por la global, ¿no? ¿Cómo ve usted a Vladimir Putin? Pues a mí siempre me ha simpatizado, ¿sí? Porque he seguido. Se parecen un poco, ¿eh? Sí, me han simpatizado. Él les ha estado diciendo a Occidente, ¿verdad?, desde Gorbachev, que no se iban a expandir ni una pulgada hacia el territorio ruso, ¿verdad? Cuando Gorbachev nos hizo el gran favor de colapsar el muro de Berlín y de entregar el Pacto de Varsovia, casi nada, y todos los famosos buffer states que defendían el área rusa, ¿no? Pero Occidente, de manera muy egoísta, ¿verdad?, se siguió metiendo y metiendo. La Victoria Nuland, que usó $5,000 millones para darle la vuelta al gobierno de Ucrania, que fuera muy pro-occidente. Y entonces Putin, ¿qué es lo que ha dicho? No entren en mi espacio, ¿sí? Existencial. Ya estuvo bien. Además dijo, con todas sus letras, voy a poner misiles en México. ¿Qué les parecería a los Estados Unidos en plan de broma? Pues ¿por qué quieren ponérmelos aquí junto, no? Entonces lo estuvieron hostigando y hostigando hasta que en febrero de hace 2 años ya decidió invadir Ucrania. Pero ahorita estoy leyendo hoy en el periódico que ya con Trump ya se va a entender, nada más pide que le respeten algunas de las áreas de Ucrania. Ucrania tiene 600,000 kilómetros cuadrados. Y es el granero de Europa. Claro, aparte, ¿no? más grande que la península ibérica.
que tiene 500,000 kilómetros. Sí. ¿Usted cree la teoría esa que dicen que Trump ya pactó la caída del presidente de Siria a cambio de la caída de Zelensky en Ucrania? Pues es posible. ¿Que fue un trueque? Es posible, porque a mí me extraña que los rusos se hayan salido y ahora hasta Israel está bombardeando su base naval que tenían en Siria. Es el colmo, ¿verdad? Porque estaban apoyando desde hace tiempo a Siria. Y bueno, pues es un precio relativamente barato, ¿no? Sí, yo creo que Zelensky se ha excedido. Además, ¿cuántos muertos hay? Eso es algo que no se sabe. Pero yo tengo datos de que hay por lo menos 600,000 ucranianos muertos. ¿Y rusos cuántos? ¿Qué tal que haya 200,000? Son 800,000. Y estamos gritando por 44,000 de Israel con Gaza. Claro que Gaza no tiene ni cómo defenderse, y eso sí ha sido una atrocidad, eso es indiscutible, ¿verdad? Pero, ¿cuánto ha sacrificado Zelensky de su población? ¿A cambio de qué? Se ha perdido territorio. Ahí está la central nuclear más grande de toda Europa. Ucrania le tuvo que devolver, cuando se separó de Rusia, todas las armas atómicas a Rusia. Ahora Putin tiene un proyectil que va a 3 kilómetros por segundo, ¿verdad? Y que puede estar en París en 8 minutos y que es indestructible, nadie lo puede parar. Entonces ya tiene muchas armas. Estados Unidos está atrasadísimo en eso, por lo menos 5 años el Pentágono. Entonces yo creo que Trump va a negociar con Putin, es lo normal. ¿Para qué seguir perdiendo vidas? Y eso de que Rusia va a querer invadir toda Europa, eso es una fantasía, eso no existe. Europa ya se quedó sin política exterior, ese es un grave problema, y es responsabilidad de Alemania básicamente. ¿Tú qué opinas, Yayo? Pues yo opino que sí está complicado el tema, no sé qué vaya a pasar con Ucrania. Yo tampoco veo al presidente Putin con el afán de quedarse con toda Ucrania. Lo que anda tampoco buscando es lo que Stalin implementó, que es como un colchón, claro, para que no entren a Rusia, ¿no? Sí, pues porque a los rusos hay que recordar que Napoleón los quiso invadir, Hitler, entonces han tenido, la historia nos demuestra que ha habido gente que ha querido invadir Rusia. Ahora, la relación con Putin-Trump parece que es buena, ¿no? Y eso puede ayudar a minorar el tema. La caída de Bashar ahí en Siria, es un paso que da Putin para negociar. Es lo que yo interpreto. Es posible. Como que está abierto a la negociación, ¿no? Sí. Esperemos por el bien de Europa y de todos que pues esto se pueda solucionar a corto plazo, ¿no? Desde luego. No hay que olvidar que Putin Rusia trae el apoyo chino, que eso tampoco hay que menospreciarlo. Bueno, y de ahí salieron los BRICS, y hay una lista de 30 países que quieren entrar a los BRICS. Los BRICS son 9 o 10 países. Y bueno, ahora Trump dice que si se van a su divisa, digamos, personal de los BRICS, que les va a poner ahí un impuesto del 100% y que no los va a dejar comercializar. Acuérdense que Estados Unidos le robó a Rusia $300,000 millones que tenía fuera de Rusia. Se los confiscó, se los congeló. Pues eso es un robo. Bueno, lo que nadie dice, que los que más le robaron a Rusia fueron los suizos, porque cuando se cayeron los zares, todo el dinero de los zares estaba en Suiza, que Lenin vivió en Suiza. Sí, claro. Lenin salió de Suiza para tomar el poder en Rusia. Lo dejaron entrar. Y él conocía perfecto Lenin, Suiza, porque ahí vivió, y quiso recuperar ese dinero, y le dijeron, no, ese dinero es del zar, cuando venga, se lo damos. Sí. Pero pues el zar ya lo habían matado. Entonces no hubo poder humano que devolviera en esa época. Imagínense, en 1917 eran 1.700 millones de dólares que tenía el zar en Suiza. Sí. Entonces, por eso Suiza es tan rico, por todo lo que se ha robado de dictadores y de gente que ya nunca llega a reclamar ese dinero. No, pues ¿cuántos mandaron dinero a Suiza? Nosotros compramos maquinaria en Suiza. Presidentes africanos que se caen y ese dinero se cae, narcotraficantes, en fin, la lista es muy larga. Pero el caso más emblemático fue de los zares. Bueno, y también está el caso de los nazis, que también tenían dinero en Suiza, que el gobierno alemán nunca pudo recuperar.
nunca. Los suizos llegaron a cobrar porque uno tuviera dinero en Suiza, así de fácil. Y Suiza no pertenece a la Unión Europea. No, claro, son neutrales. Precisamente para no dar a conocer la lista de sus clientes, Sí. porque si sale la lista de sus clientes nos vamos a espantar un poco Sí. de todos los que están ahí. Es como un paraíso fiscal, como Paraíso, los Panama Papers, como Andorra o Sí, como claro. Luxemburgo, o las islas estas. Liechtenstein, Sí, que está exactamente. también muy, Vaduz, conozco Vaduz, está, Sí. está a 2 horas de Zurich, Sí. precioso. O a lo mejor Andorra, donde están algunos mexicanos con Ah, Solana. sí, conocidos. Pues ahí estaba el Juan Collado, ¿no? Exactamente. Entre otros. Sí, qué barbaridad. No, y hay que recordar que Rusia puso 22 millones de muertos en la guerra para parar a Hitler, ¿verdad? O sea que son naciones que verdaderamente, comparadas con nosotros, que no hemos pasado por esos traumas y que ahora estén tratando de destruirlas, por decirlo así, y que Biden esté autorizando con el Congreso los 100 mil millones de dólares en armas, una parte para Israel, otra parte para Ucrania. Bueno, nos parece fuera de contexto a nivel mundial, ¿verdad? Ojalá y todo esto se pare y haya paz y concordia, ¿verdad? Que es lo que tenemos que tener en el mundo, y no tanta guerra. Sí, muy bien, ingeniero. Para concluir, quisiera preguntarle cómo ve a nuestro nuevo gobernador Alejandro Armenta. Sé que usted guarda claro. una buena relación con claro. él. No, desde luego. Bueno, pues le deseamos lo mejor, ¿verdad? Tiene un presupuesto de 126 mil millones este año. Está bueno. Está bueno. En sus 6 años, pues si hace uno la multiplicación, pues ya serían casi 800 mil millones. Tiene sus ideas de cómo hacer pues varias empresas, por ejemplo, para construir semiconductores, ¿verdad? También paneles solares, apoyar al campo. En fin, hay muchas cuestiones en Puebla. Tenemos 6,5 millones de poblanos, pero sabemos que 4 millones no están muy bien, ¿verdad? Puebla es el 4º lugar en pobreza en todo el país de estado, ¿no? Entonces hay mucho que hacer. Ojalá y pueda él vincular sus políticas públicas con las ideas de la sociedad, ¿sí? De la ciudadanía, y que juntos podamos construir la nueva Puebla que queremos, ¿verdad? Incluyendo a Pepe Echedarro en el municipio, ¿verdad? Porque va a administrar 7,300 millones, no sé si sepas. Que es muy poco. Es muy poco. Tiene menos presupuesto que la UAP. Sí, yo siempre dije que el municipio debería tener por lo menos 10 mil millones, ¿verdad? Para 1,800,000 personas. Entonces, pues entre Pepe y Alejandro, pues ojalá y sacamos a Puebla adelante con transparencia, con honestidad, con eficacia y con participación ciudadana. Creo que los gobiernos ahora tienen que hacer uso realmente en buen plan de las ideas de los ciudadanos, de la cooperación de los ciudadanos, porque ya la ciudadanía quiere empoderarse y además estamos luchando por una ley de participación ciudadana aquí en el Congreso del Estado, dicho sea de paso, a través de un grupo que tenemos que se llama Opción Ciudadana, y creo que vamos avanzando ahí con la diputada Katia, que nos atendió muy bien la última vez que estuvimos con ella. Entonces, todo es sumar fuerzas y tomar buenas decisiones, porque la mies es mucha, los segadores son pocos y realmente los objetivos deben de ser magníficos para todos, ¿no? Pero son difíciles de construir en algunos momentos si no hay la sinergia de todas las fuerzas sociales, ¿verdad? Esperamos que Alejandro Armenta lo logre. Ojalá, estoy seguro que va a ser un gran esfuerzo en esa dirección, lo mismo que Pepe. Pues muchas gracias, ingeniero. Pues les agradecemos a todos pues que nos sigan viendo aquí en la estocada y de arte y política. Claro. Y también les queremos desear a todos una feliz Navidad, porque ya la próxima semana es Navidad y claro, el próximo programa es hasta el próximo viernes. Que tengan una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos, claro, que el 2025 sea un año lleno de éxitos, de salud para todos. Ahora, después de la pandemia, todos valoramos más la salud, claro, que luego no le poníamos mucho énfasis, pero es algo prioritario. Y pues, ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, y Yayo, pues un saludo a la familia. Muchas gracias y feliz Navidad. Tuya. Sí, claro igualmente, que sí, y a su esposa y a sus muchas hijos. Gracias, muy amable, Yayo. Que pasen unas excelentes fiestas. Que tengamos un gran año. Y que el 2025 sea bueno para todos. Ah, sí, claro. Que sea un gran año. Y hasta para Claudia Sheinbaum.
cabrón. No, pues es la prioridad. O sea, si le va bien a nuestra presidenta, nos va bien a todos los mexicanos. Pues sí, claro. Como mexicanos debemos de querer que le vaya bien a nuestros gobernantes, porque sí, claro. todos vamos en el mismo barco, Así realmente. es. No, sí, es la Si realidad. le va mal, nos va mal a nosotros también. Pues sí, que tome bien las decisiones, ¿verdad? Sí, claro que sí, yo tengo fe que sí vamos a salir adelante y que el torbellino Trump en una de esas hasta nos conviene para México. Puede Pues sí, ser, si lo pues sí. sabemos aprovechar, Sí, claro. lograr traer a las empresas, el nearshoring, todo Sí, eso no, puede claro. beneficiar mucho No, y a controlar México. el fentanilo, ¿verdad? Sí, Eso está muy el tema de la importante. seguridad, sí, Claro, pero está muy involucrado en eso. sí. Yo tengo también mucha esperanza con Omar García Harfuch. Sí. Se ve un secretario joven de empuje, Sí, claro. capaz. No tiene que- una responsabilidad bárbara. Impresionante, sí. Sí, claro. Pero bueno, pues Ojalá y logre buenos resultados. sí, pues muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana aquí en De Arte y no? Política, viernes 8 p.m. en La Estocada. Muchas gracias a todos. Muy bien. Buenas noches. Hasta luego.